¿Cómo estamos, iglesia? ¿Qué tal ha sido este año? ¿Cómo se han sentido? ¿Qué expectativas tienen para este año? ¿Cómo han vivido este mes de enero? ¿Rápido? ¿Se les ha ido volando? Listo, ya estamos. Quiero que por un momento mires a la persona que tienes a tu lado y le digas hola. Y que le digas, qué bonito te ves hoy. Esas gafitas te lucen. Esa gorrita te luce. Qué bueno es estar en comunidad, qué bueno es estar juntos como familia. Y quiero contarles que el día lunes, el fin de semana pasado, estuve fuera de la ciudad. Estaba visitando a mi prometida, que cumplía años, y de paso tuvimos la oportunidad de visitar nuestra iglesia también en Pereira. Fue un tiempo espectacular, por eso no me vieron tocando la batería el domingo pasado ni corriendo por allí. Pero quiero contarles que llegué el lunes y iba en el carro con mis papás hablando de la vida, y mi mamá le hace así a mi papá: ¿ya le dijiste a Esteban? Y yo dije, me van a poner a predicar este domingo. Y mi papá me dice, hijo, predicas este domingo. Y efectivamente, me dio la responsabilidad de abrir una serie que creo que va a abrir nuestro corazón, nuestra mente. Y esta serie se llama Muéstrame tu gloria. Me dieron tremenda responsabilidad para empezar. Y hablando de Pereira, este fin de semana que estuve con mi prometida, hablando cosas de la boda, hablando con el pastor que nos va a casar y todo ese tema, tuvimos varias conversaciones álgidas e incómodas en ese momento. No sabía que empezaban las discusiones incluso antes de la boda. Pero Dios nos ha ayudado y Dios ha estado con nosotros. Y una de las cosas que aprendí en este tiempo es que Dios se muestra en esos momentos de tensión, Dios se muestra en esos momentos de fuego. Y Dios habló a mi corazón. Y para empezar esta enseñanza o esta serie, Dios habló un mensaje y puso en mi corazón un mensaje que he titulado Conversaciones incómodas. Y quiero que antes de poder enseñar la palabra de Dios y abrir la Biblia hoy, porque vamos a abrir bastante la Biblia, quiero que hagamos un ejercicio. Cuando yo diga Biblia, ustedes hacen un grito. Biblia. Ok, hoy vamos a abrir bastante la Biblia. Ok, vamos a mantenernos así toda la prédica. Bastante la Biblia, vamos a abrirla hoy. Eso. Y antes de abrir la Biblia, quiero que oremos. Dios, te doy gracias por este tiempo, papá. Gracias, Dios, por este día, Señor. Gracias por tu lluvia, papá. Gracias por lo que haces en medio de ella, Dios. Y gracias porque prometiste tu lluvia temprana y tardía, Dios. Yo hoy oro en el nombre de Jesús, papá, para que tu palabra penetre en nuestro corazón, Señor. Y que no sea el hombre quien convenza el corazón, sino tu espíritu, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos de una, quiero que vayamos al libro de Éxodo 33, versículo 7. Voy a ir leyendo. Yo tengo la versión de la Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente, versículo 7. Moisés tenía la costumbre de armar la carpa de la reunión a cierta distancia del campamento, y toda persona que quería hacer alguna petición al Señor iba a la carpa de la reunión que estaba fuera del campamento. Versículo 8. Cada vez que Moisés se dirigía a la carpa de la reunión, toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia carpa. Todos seguían a Moisés con la vista hasta que él entraba a la carpa. Cuando Moisés entraba a la carpa, la columna de nube descendía y se quedaba en el aire a la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo notaba que la nube se detenía en la entrada de la carpa, cada persona se paraba a la entrada de su propia carpa y se inclinaba. Dentro de la carpa de la reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con su amigo. Después Moisés regresaba al campamento, mientras que sus asistentes
mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de la reunión. Me encanta cuando dice como si hablara con un amigo. Qué lindo eso. Versículo 12. Dice, un día Moisés le dijo al Señor, tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos, para que pueda comprender más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. El Señor le respondió, yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso y todo saldrá bien. Qué lindo cuando Dios nos dice eso. Entonces Moisés dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Me encanta eso. Y el Señor le contestó, ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Y Moisés le respondió, te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. El Señor respondió, haré pasar delante de ti mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé. Pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. Y el Señor sigue diciendo, párate cerca de mí sobre esta roca. Cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después retiraré la mano y dejaré que me veas por detrás, pero no se verá mi rostro. Amén. Este texto, me imagino que lo tocarán bastante en esta serie, en esta temporada, y ocurren bastantes cosas aquí. ¿Sí? Número 1, habla de que Moisés tenía una carpa. ¿Y la carpa estaba dónde? A las afueras del campamento. ¿La carpa estaba dónde? Así es. Y cuando Moisés estaba allí, ¿qué sucedía? Descendía la presencia. ¿En forma de qué? De nube. Además de eso, dice que un día cualquiera, porque dice un día cualquiera, Moisés llega a la carpa y tiene una conversación con Dios y le dice, Dios, si yo me voy de aquí, si tú quieres que salga de aquí, si voy a cumplir con lo que tú me dices, que voy a sacar al pueblo, a tu pueblo y llevarlo a la tierra prometida, entonces tienes que ir conmigo sí o sí. Y más o menos hay una conversación en la que Dios le dice a Moisés, sí, voy a ir contigo, te mostraré quién soy, te mostraré mi nombre. Y ahí es cuando viene Moisés y le dice, quiero que me muestres tu gloriosa presencia. En la Reina Valera ahí es donde dice, muéstrame tu gloria. Y esta palabra gloria aplicada aquí en el original hebreo, a ver, entendamos algo. La Biblia se escribió en varios idiomas principales, hebreo y arameo, uno de ellos, ¿sí? Y estas palabras o estos idiomas son ricos según el contexto. Hay palabras que pueden significar una cosa según el contexto y hay otras que pueden significar otras, ¿sí? Y esta palabra aplicada aquí para gloria es la palabra kabod. La palabra kabod, que viene de una raíz hebrea. Y esta palabra se usa en varios contextos. En todos los contextos en que se usa, hace referencia a que es pesado. Esta palabra significa pesado. Significa también, me llama mucho la atención, gravedad. Significa valor. Significa importancia. Y me encanta mucho más porque estudiando las costumbres hebreas de ese tiempo y la narración judía incluso, dice los historiadores que cuando se nombra la palabra kabod hace referencia a algo que tiene demasiada importancia para ser pasado por alto. Es decir, Moisés le estaba diciendo, muéstrame lo que para ti es importante, lo que tiene peso. Eso es lo que estaba sucediendo en parte allí. Y dice la palabra de Dios que cuando él le pide a Dios, Moisés, que le muestre su gloriosa presencia, Moisés le dice, te voy a mostrar mi nombre.
Y ahí viene otra palabra nacida de estos idiomas originales, que es la palabra Yahvé, que es uno de los nombres que conocemos a Dios. Podemos llamarla a Dios. Y esta palabra Yahvé significa yo soy o es Él. O otros interpretadores lo llaman como el Señor. Es decir, Moisés le está diciendo a Dios, muéstrame tu gloriosa presencia, muéstrame lo pesado, lo importante, lo valioso, lo que rodea cosas. Y Dios le dice, te voy a mostrar mi bondad, te voy a mostrar quién soy, te voy a mostrar mi persona. Pero dice la palabra, ¿qué Dios le dice? Espérate, mijo. Yo no te puedo pasar por encima no puedo pasar por enfrente de ti. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Está viendo esa piedrecita que está ahí? Bueno, escóndete detrás de la piedra. Yo me imagino a Moisés diciendo, ¿pero y por qué? Y lo peor es que Dios le sigue dando instrucciones. Dios le sigue diciendo, métete en la rendija, o sea, métete en el huequito de la piedra. Y cuando vayas a pasar por enfrente de ti, te voy a tapar los ojos y voy a andar hasta que solo se vea mi espalda. Y a mí eso me encanta porque la presencia de Dios y la gloriosa presencia de Dios y la gloria de Dios es tan pesada que podría aplastarnos. Y de hecho, capítulos más en adelante, dice la Biblia que cuando alguien entraba a la presencia gloriosa de Dios sin estar puro y santificado, moría enseguida. Era demasiado puro. Como yo cuando que vivo comiendo perro caliente de hamburguesa y me como una ensalada y me da diarrea. No lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. Pero más o menos algo como eso es lo que sucede o lo que sucedía en ese punto. Y me encanta porque Dios incluso hace cumplir su palabra dada en el futuro. Hablaba Pablo y se refería a Pablo acerca de la piedra como que era Cristo Jesús. Y dice la Biblia que Dios le pide a Moisés que se meta en la piedra, que se haga detrás de la piedra, que es Cristo Jesús. Y Jesús les enseñó a sus discípulos, nadie va al Padre si no es por mí, que soy el camino, la verdad y la vida. ¿Eso qué quiere decir? Número uno, que para tú poder experimentar la gloriosa presencia de Dios, necesariamente necesitas tener comunión con Él. Dice la Biblia al principio que Moisés le decía, quiero estar contigo, quiero que vayas conmigo. Y esa es la oración que nosotros deberíamos levantar a Dios cuando queremos verlo en todas nuestras áreas. Te voy a poner un ejemplo claro. Ejemplo en el que yo me he visto involucrado en este tiempo. Yo le pido a Dios que multiplique mis finanzas. Y una vez me vi sentado en mi cuarto y orando y yo dije, Dios, ¿tú por qué no puedes hacer como que, no sé, un milagro creativo? Que yo entre a Nequi y encuentre 50 millones de pesos. Sería chévere, ¿eh? ¿No les gustaría? Y oren así, mi hermano. Y oren por mí también así. Pero Moisés no estaba orando en ese momento por lo objeto. Moisés estaba orando, era por la compañía. Moisés ni siquiera estaba diciendo, ¿cómo vamos a llegar allá? Sino Moisés estaba diciendo, no me voy a mover si tú no vas con nosotros. Incluso Moisés le decía, lo que nos separa del resto de pueblos de la tierra es que tú vas con nosotros. Moisés ya estaba experimentando que era la presencia de Dios y él quería más. Y ese más era la gloriosa presencia de Dios. Y me encanta porque necesitamos comunión para poder estar allí con Él. Quiero que leamos ahora en la Biblia. Se les olvidó. En la Biblia, Marcos capítulo 7, versículo 24 al 30. Y quiero que leamos ahora cómo Dios manifiesta su gloriosa presencia en medio de un contexto en el que no pareciera que Dios va a mostrar su gloria. Pero igual lo muestra. Dice la palabra. Voy a repetir. Marcos 7, 24 al 30. Y esta es la historia de una mujer. Se me olvidó incluso hasta cómo se pronuncia esa palabra. Sirofelita.
Sirofenicia, eso. Dice la palabra, versículo 24 del capítulo 7 del libro de Marcos. Luego Jesús salió a Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro. ¿Hacia dónde fue? A la región de Tiro. No quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba, pero no pudo ocultarlo. Enseguida una mujer que había oído de él se acercó y cayó a sus pies. Su hijita estaba poseída por un espíritu maligno y ella le suplicó que expulsara al demonio de su hija. Como la mujer era gentil y nacida de una región en Fenicia que estaba en Siria, Jesús le dijo: primero deben alimentarse a los hijos, a mi propia familia, los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió ella, pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras del plato de los hijos. Dice Jesús: buena respuesta. Ahora vete a tu casa porque el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a casa, encontró a su hijita tranquila, recostada en la cama, y el demonio se había ido. Pasan tantas cosas en este pasaje, en tan poco. Y es de las pocas veces que vemos a Jesús decir: hey, espérate, cosa suave. Pero hay un contexto, hay algo que sucede detrás de todo esto, del por qué Jesús lanza esta respuesta. A ver, ¿qué es lo que pide la mujer? Que saquen el demonio. ¿Y a quién le pide eso? A Jesús. ¿Y Jesús qué le responde? Que no. Como dice, amiga. O sea, dice la Biblia que incluso Jesús se fue a meter a una casa y que no quería que lo vieran. O sea, píntate tú, llegas cansado del trabajo. Oye, pero y sucio. A veces uno llega cansado y sucio. Esos son los peores días. Bueno, yo. Que llego sucio y cansado del trabajo y me meto en la ducha, me ducho, voy al cuarto y ya estoy a punto de cerrar los ojos. Y me llama Miribana: amigo, necesito que ores por mí. Yo no creo que Jesús haya hecho eso. Pero creo que Jesús justo en ese momento estaba diciendo: quiero comunión con los míos, quiero esconderme, quiero estar tranquilo por un momento. Y lo que sucede aquí es que esta mujer llega a la presencia de Dios y pide un milagro, pide la manifestación gloriosa de la presencia de Dios. Y Jesús le responde esto. Y me parece bastante irónico esta respuesta de Jesús, porque tú ves que en los evangelios que Jesús incluso se acerca a la gente cuando va a hacer milagros y ni siquiera les pregunta o les dice: eres sano o lo que sea, sino que en muchas ocasiones les dice: ¿qué quieres? Jesús era así. Hoy estoy de remate, 2 por 1. ¿Cuántos hijos endemoniados tiene? Pero Jesús en esta ocasión no estaba así. Pero sucedía algo en el contexto, y es por eso que es importante estudiar la Biblia. Pasaban 3 cosas. Número 1. Gracias. Gracias, pastor. Un aplauso para la pastora. Atenta. Pasaban 3 cosas. Contextual, en el contexto, en la cultura, en lo que se veía. Número 1, esta mujer era mujer. Y a diferencia de lo que dice nuestro presidente, esta mujer fue una mujer que se acercó cuando Jesús ni siquiera quería que se acercaran a él. Y Jesús, de hecho, fue uno de los precursores de que la mujer tuviese el mismo valor que tenía el hombre. De hecho, la Biblia dice y narra de que algún día de la creación Dios dice: voy a hacer un humano, alguien que se parezca aquí, y lo arma. Y luego se le ocurre una mejor idea y crea a la mujer. Dios dice: vamos a hacer la versión 2.0. No, pero en serio, ustedes ven cómo Dios se manifiesta y cómo Dios muestra su presencia y su gloria a través de muchas mujeres. A través de una mujer santa y pura, Jesús vino a la tierra, fue elegida por Dios. Y hay tantas mujeres de parte de Dios que ensanchan y extienden las estacas del reino de Dios para la muestra de un botón nuestras pastoras. Y hoy quiero honrar a nuestras pastoras. Pero número 1, ella era una mujer. Y en el contexto cultural no estaba bien que las mujeres se acercaran a los hombres.
y menos a un judío. Número 2, esta mujer era gentil. Y esta palabra gentil es que esta mujer profesaba una religión distinta a lo que se profesaba en ese momento, o lo que profesaban los hebreos, que era la religión judía. Y hoy es diferente a como era en ese momento, ¿ah? Es más cercano a lo que sucede por allá. Que hay gente que se mata, que por temas religiosos. Hoy no es así. O por lo menos tenemos la dicha de poder levantar el nombre de Cristo Jesús en Colombia sin miedo a que nos cierren la boca. Y número 3, esta mujer era sirofenicia. Y había una barrera étnica allí. Había un problema, era como un problema de pandillas. No se aguantaban, no se podían ver. Y este era el contexto cultural de lo que estaba sucediendo de justo en este momento. Estos 3 impedimentos hacían que difícilmente esta mujer pudiese acercarse a Jesús de manera cultural bien vista. Estaba el problema problema para ese entonces, de que fuese mujer, que fuese gentil, y además de eso, una barrera étnica. Estaban estas 3 barreras que esta mujer tenía que romper para poder acercarse. Y dice la Biblia que Jesús estaba con su gente. Y esta mujer de esta región que profesaba otra religión y que además que era mujer, se acercaba a buscar algo de Jesús en un contexto o en un momento en el que Jesús no pensaba dar eso. Es decir, todo estaba orquestado para que el milagro no se diera, pero esta mujer tomó acción e hizo lo que tenía que hacer justo en el momento y cómo lo tenía que hacer. A mí me encanta porque dice la Biblia incluso que la... Gracias. ¿Quién fue? Un aplauso. ¿Para dónde? Allá. Un aplauso. Al final le dan un café. Dice la Biblia. Bueno, dice la Biblia de que esta mujer literalmente se acerca a Jesús y rompe estas 3 barreras simplemente al decirle en el versículo en el versículo 26 dice en el versículo 26 dice, y ella suplicó que expulsara el demonio de su hija. Dicen otras versiones que ella llegó corriendo y se arrodilló delante de él y le pidió que libertara a su hija. Ahora, la petición era ¿qué? Ok, y la respuesta de Jesús es, ¿qué dice textualmente Jesús? En sus Biblias, ¿qué dice? Ok. La mujer estaba pidiendo ¿qué? Y Jesús le responde ¿qué? Que no hay comida. Allá no hay comida. Y la mujer le está diciendo, pero ven acá, si yo te pedí fue que orara por mí, no porque me diera pan. ¿No se han puesto a pensar en eso cuando leían esta parte? Pero es que realmente la mujer está pidiendo lo que por derecho tenemos los hijos de Dios, que es Rey y Señor de toda la creación, que es la milagrosa presencia de Dios. Esta mujer, al profesar otra religión e incluso a tener problemas políticos, no los profesaba, no los conocía, pero ella tenía una necesidad en su corazón, tenía un deseo, y el deseo era por amor a su hija. Y allí es cuando esta mujer rompe todas estas barreras, y a mí me encanta, porque incluso en este momento ella pudo haber sido víctima de 3 cosas probablemente que pudo haber pasado en su corazón. El rechazo. Número 1, Jesús le dice, en este momento no. ¿Y cuántos de nosotros que hemos estado orando por algo y Dios nos dice no? Y tú le dices, no, vas a perder uno de tus mejores guerreros, ¿oíste? Y se lo digo porque a mí me ha pasado. No me vas a bendecir Dios, no como yo quiero.
Ah, bueno. ¿Estás viendo tú? Nosotros nos pillamos, ¿viste? Y nos pasa, peleamos con Dios, porque Dios no cumple las peticiones de nuestro corazón en el momento en que nosotros queremos, de la manera en como nosotros queremos. Y nosotros queremos coger a Dios por la barba y decirle, yo soy Dios y tú eres el sirviente. Porque esa es la relación que usualmente tenemos con Dios. Venimos a la presencia de Dios buscando siempre algo de Él. Y casi nunca nos vamos sin dejarle algo. Yo quiero decirte algo hoy, iglesia, y espero que abras tus oídos espirituales para decir lo que te voy a decir. Dios no te necesita. Dios no necesita que tú ores. Dios no necesita que tú vengas a la iglesia. Dios quiere bendecirte. Dios le place abrazarte. Es su deseo, pero es suyo. No es tuyo. Y a veces estamos en contextos complicados. Yo les voy a poner un ejemplo claro. Yo recuerdo cuando mi abuelita falleció, yo estaba en Pereira, justo en ese momento, estaba trabajando allá. Y todo sucedía acá en Cartagena. Y a mí nada más me llamaban, a tu abuelita le pasó esto, a mamita le pasó esto, a mamita le pasó esto. Y un día me puse a orar y yo le dije, Dios, tenemos a toda una iglesia orando por mi abuela. Yo estoy aquí tirado, llorando y partiendo de guantabaina y rompiendo mis vestiduras por mi abuela. Háblame claro, ¿qué es lo que quieres tú con mi abuela? Y Dios me dijo, la vida eterna. Y yo dije, ¿cómo así? Espérate. O sea, la bajada duraba bastantes años, ¿verdad? Y tú me la vas aquí. Y dijo, no, la quiero conmigo. Y tú puedes pararte en la posición y decirte, no, yo arrebato mi bendición y mi abuela vive. Y Dios te puede decir, hijo, no. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer? Esta es la gloriosa presencia de Dios. Este es el peso de Dios. Y no te estoy quitando las esperanzas ni te estoy diciendo tus oraciones son inválidas. No. Te estoy diciendo búscalo y encontrarás la respuesta. Dice la palabra de Dios que cuando tú tocas, Él abrirá la puerta. Y que cuando tú llamas, Él responde. Ahora acepta la respuesta de Dios. Porque dice la palabra de Dios que los planes de Él son más altos que los nuestros, que sus pensamientos están por encima y que lo que tú crees bueno son trapos de inmundicia. ¿Saben qué son trapos de inmundicia? En la Biblia, en el contexto histórico, para que entendamos y estudiemos el contexto histórico, en ese entonces no había antenas, ni nosotras, ni nada de eso. Habían unos pañitos blancos que las mujeres colgaban y se ponían cuando tenían su menstruación. A eso le llamaban trapos de inmundicia. Es decir, lo que tú crees que es justo para ti, para Dios, es eso. Y no porque Dios te menosprecie, no. Sino porque para Dios todo está mucho más por encima. Pero me encanta incluso cómo oraba Pablo. Y Pablo declaraba la mente de Cristo en nuestros corazones. Tenemos acceso a la mente de Cristo, que es realmente la gloriosa presencia de Dios. Y esta mujer en este contexto, sin profesar la religión, siendo mujer y además teniendo problemas políticos con la gente con la que andaba Jesús, adoptó la mente de Cristo y le respondió a Jesús tal respuesta que dicen ciertas traducciones que Jesús incluso se sorprendió. Hay una traducción, una interpretación de la Biblia en inglés que se llama La Pasión, me encanta. A mí me encanta esa versión. Y la traducción al español dice que Jesús se sorprendió tanto que le dijo a la mujer que se haga como tú dices. ¡Wow! Imagínense eso. Imagínense eso. Ahora, ustedes se han preguntado por qué Jesús la compara con un perro. Como fuerte también toda la oración, toda la respuesta de Jesús. Jesús le dice, no, espérate, primero van a comer mis hijos, los de la casa, los de Judá, y luego, si queda, realmente ni siquiera dice si queda, dice, no es bueno, no es justo que se le dé la comida a los hijos, que se los dé a los perros. Y yo creo que Jesús, que estaba sentando un precedente, un pilar espiritual,
en este momento. Y Jesús que estaba diciendo, el reino de Dios se establece en la casa y sale fuera de la casa. Jesús que estaba fuera de su zona, porque Jesús no estaba en su zona. Jesús rompe las barreras de su zona y llega a esta zona de Tiro, donde Jesús era un forastero incluso. Y Jesús está con los suyos reunidos allí. Imagínate que inmigraste a otro país y estás con gente de Colombia. Ese era el contexto de Jesús en ese momento. Y Jesús va a decir, espérate, la comida que tenemos nosotros es para nosotros. Después, si algo, porque no está bien que yo deje de darle a esta gente y le darte a ti. ¿O qué? O llega a visitar a la casa y el almuerzo lo hiciste nada más para ti y para los tuyos. Y esa gente que llega a las 12, llegué a buena hora. Buena hora, oye. Tú lo que no sabes es que monté el almuerzo con 12 lucas. Prácticamente este era el contexto, esto era lo que estaba sucediendo aquí. Y Jesús le responde y le dice, no es bueno que se le dé a los perros. Y esta palabra perros en el original hebreo es la palabra kinarion. Y esta palabra kinarion le añade un diminutivo a la palabra perro, es decir, perrito. ¿Y saben por qué Jesús dice esto? Porque en el contexto, los gentiles para los judíos tenían menos valor o el mismo valor que una mascota. Y de hecho, coloquialmente los judíos le decían a los gentiles perritos. O sea, Jesús le está hablando en su contexto a esta mujer. Ahora entendemos por qué Jesús le dice perro, no es que le está diciendo echa para allá, sino que en el contexto y con la gente con la que él estaba, Jesús estaba diciendo, espérate, la comida primero es para los judíos y luego habrá para los gentiles. Dice la Biblia que cuando Jesús resucita y se encuentra con sus discípulos y habla con ellos y le da ese mandato hermoso que tenemos todos nosotros, que es la gran comisión, y le dice, vayan y oren y presenten el Espíritu Santo a todo el mundo en toda nación. Jesús, justo cuando llega a sus discípulos, que va a ascender al cielo, les da esa misión a sus discípulos. Pero Jesús en ese momento no estaba por eso, estaba con los suyos. Y aún, digamos que en esta humillación, por decirlo de esta manera, Jesús le responde a esta mujer. Pero a mí me encanta porque ella hace lo que todos hacemos aquí en esta iglesia. Ella no discute, no se ofende, no se va. La iglesia es tremenda iglesia. Y a mí me encanta algo que también hace. Es que redefine el concepto de escasez. Piensa que le voy a tirar, porque va con cupita. Jesús le dice, primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, y le aclara, los judíos. Y ella redefine el proceso, el concepto de escasez en abundancia y le dice, sí. Acepta lo que Jesús le está diciendo sí, yo soy gentil, yo soy de Sirofenicia, yo soy una mujer, pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras de los platos de los hijos. Lo que para cualquier persona pudo haber sido escasez, para ella era su riqueza. Porque déjame darte una noticia. Incluso las migajas de Dios, quien dice la palabra en el libro de Job que extendió la cinta de medir para crear el universo, las migajas de Dios ni siquiera nosotros las podemos contener. Y Jesús sabe qué darte, en qué momento, en qué instante de tu vida y cuánto darte. Y esta mujer adopta la mente de Cristo en este momento y redefine todo lo que Jesús le había dicho. Y le había dicho, sí, es cierto lo que tú dices, pero yo sé que puedo comer también de allí. En otras palabras, la mujer le estaba diciendo, yo quiero ser partícipe de los beneficios de los hijos del reino. Y dice la Biblia que justo después Jesús le dice en el versículo 29, buena respuesta le dijo Jesús, ahora vete a tu casa porque el demonio ha salido de tu hija. Tú quieres ver la manifestación de la gloria de Dios en tu vida. Tienes que adoptar
La mente de Cristo. Y la mente de Cristo no es una mente estática. No es una mente que se queda aquí esperando todo el tiempo con las manos arriba, mirando hacia arriba. Me encanta porque ejemplifica cuando Jesús se acerca a este paralítico que estaba a punto de entrar al estanque, que se movía. Cuando se movía, el ángel bajaba y sanaba. Y Jesús le pregunta, ¿qué haces aquí? Y este paralítico le dice, es que no tengo nadie que me meta allí en el estanque. Y cuando justo me estoy arrastrando, la gente se mete y me arrebatan la bendición. Y Jesús le dice, pero yo estoy aquí. Porque Jesús está aquí. Y dice la palabra de Dios que esta mujer adopta esta mentalidad. ¿Y sabes qué es lo que hace? Voy a ir al libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 7. Voy a pasar rápido por allí. Dice la Biblia que Moisés tenía por costumbre armar la carpa de la reunión a distancia del campamento. Lo estábamos mencionando más temprano. Pero en Éxodo 40, capítulo 34 al 35, capítulos después, esta carpa que estaba allí para la presencia de Dios, luego se convierte en un tabernáculo. Dios le dice a su pueblo, vamos a armar tremendo templo, tremenda iglesia, como la que vamos a tener nosotros. Dice la Biblia que la gente llevaba roble, oro, zafiro y las telas eran preciosas y había comida para todo el mundo. No hice lo de la comida, pero yo sí quiero que en mi iglesia haya comida para todo el mundo. Amén. Y cuando Dios les da los planos al pueblo de Dios para que levanten este tabernáculo, lo primero que sucede cuando el tabernáculo de Dios se termina es que dice la Biblia, y dice aquí lo siguiente: entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés, quien entraba a hablar como cualquier amigo, dice la Biblia que no pudo entrar en ese momento, porque la nube se había posado allí y la gloria del Señor la había llenado por completa. Jesús estaba habitando su habitación. Y a mí me encanta esto porque en el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 2, habla lo siguiente y dice: ensancha el lugar de tu tienda, extiende las cortinas de tu hogar. No se detengan, alarguen las cuerdas y refuercen las estacas. Y el contexto en el que Dios habla esto a Isaías es un contexto completamente diferente en el que lo hace en el Éxodo. Porque aquí ya tenían el tabernáculo e incluso lo habían derrumbado. Este era un contexto de escasez, este era un contexto de necesidad. Este era un contexto como el que tenía la mujer sirofenicia. Y Dios no dice reconstruyan, no. Dios dice ensanchen. ¿Y saben qué fue lo que hizo esta mujer frente a Jesús? Ensanchó su mente para poder recibir la gloria de Dios y que Jesús la llenara por completo. ¿Saben qué fue lo más chévere del asunto? Que el milagro fue por WhatsApp. Jesús dice, ya tu hija está sana, vete. Y la mujer, muy obediente, se regresa y llega que su hija estaba tranquila, sin el demonio. Necesitamos ensanchar el lugar de la tienda. Necesitamos abrirle espacio a la gloria de Dios, porque sabes una cosa, la gloria de Dios es como una vaina como yo no sé, como un fluido que llena un espacio, ¿sí? Y la gloria de Dios se contiene muchas veces. Es pesada, es grandísima. Pero si tú abres espacio para la gloria de Dios, dice la Biblia que Él llena el tabernáculo de la presencia. Y hoy, ¿quiénes somos templo del Espíritu Santo? Entonces necesitamos ensanchar el templo para que la gloria de Dios llene nuestra casa. Amén. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué no extendemos nosotros la casa? Porque ese es el punto, ¿no? Ensancharlo, sí, muy bonito. Dios nos dice, ábreme espacio. Y yo te voy a dar mi experiencia, lo que yo he vivido. La mayoría de las veces cuando nosotros no ensanchamos el lugar de nuestra tienda, no abrimos el espacio a Dios, es por el temor.
Porque para tú extender el lugar de tu casa, para tú poder hablar con Jesús y decirle, hey Jesús, estoy aquí por ti, quiero estar contigo, necesitamos que nuestra fe se eleve. Y eso que estás haciendo aquí hoy tú, te felicito porque es lo primero que tenemos que hacer. Dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír. ¿Y por el oír qué? Pero me encanta lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 17. Igual permitirme leer la versión La Pasión. Dice, la fe que no produce obras no es fe, es muerte. A mí esa me gusta más porque me da duro. Tú puedes venir todos los días del año a sentarte en esta silla. Pero si tu fe no produce obras, a la vuelta de la esquina se muere. No lo digo yo, lo dijo la Biblia. Ahí sí ninguno gritó, ¿verdad? Lo dice la Biblia. Pero no lo quieren gritar. Sí, porque cuando venimos a la presencia de Dios y le decimos, Señor, dame. Ahí. Pero cuando Dios nos llama a nosotros. ¿Y por qué no actuamos? Le decía ahorita. Usualmente es por temor. Usualmente es por temor. Le tenemos miedo al que dirán. Estoy yendo a una iglesia. Oye, ¿tú vas a los domingos? No, con unos amigos. Oye, ¿eso qué hacen en tu casa? No. Mi familia, que se le da por reunirse los jueves. Todos los jueves a las 7 de la noche. Todos los jueves. ¿Y puedo ir? No. Una vaina familiar. No te metas en esa vaina, hombre. Es temor. Temor incluso a abrirle áreas de nuestra vida a Dios que Él necesita entrar. Por ejemplo, el área de las finanzas es una de esas que nos da tanto temor. Oye, tú llegas, usualmente uno llega a la iglesia por dos razones. Número uno, o porque está quebrado o porque lo dejaron. Hablemos pelado. Y pedimos un corazón nuevo, un corazón puro, muy lindo, y que Dios multiplique nuestras finanzas. ¿Es o no es? ¿O aquí nadie ora por finanzas? Como que no. Tienen temor a decirlo, Pero saben una cosa, cuando tú cumples los principios del reino, entonces tu tienda se ensancha. Te voy a dar un testimonio. Yo duré 2 años desempleado. Bueno, desempleado no, porque yo tenía una serie. Soy fotógrafo de noche, ingeniero de día. Y yo me rebuscaba haciendo mis marañitas en la noche, los fines de semana, haciendo eventos, haciendo foticos, Y yo creo que compartía en una prédica pasada que yo le decía a Dios, hasta que tú no me des un trabajo, yo no voy a pedir la mano. Y Dios me dijo, bueno. Y te voy a poner con esa, ¿vale? Y Dios habló a mi corazón acerca del área de las finanzas, tanto iglesia. Les estoy diciendo que yo, pues, pastoreo aquí en esta iglesia hace como unos, ¿qué? ¿Cuántos años tenemos aquí? Imagínense, como 14. Porque antes de que esta iglesia se estableciera, ya nosotros teníamos un grupo de jóvenes. Y a mí esto no se me había revelado a mi vida. El diezmo no se me había revelado a mi vida. Y hace unos 2 años, en la situación en la que yo puedo decir de más escasez pude haber tenido, Dios me dijo, es tiempo que rindas tus finanzas a mí. Y yo no les voy a mentir, iglesia. Aquí cada quien hace lo que se le da la gana con su plata. Pero justo en el momento en que yo empecé a diezmarle al Señor, Dios empezó a abrir las puertas de mi vida. Fue una vaina impresionante. O sea, de verdad se los digo. Fue una vaina loca. Loca. Había meses en que yo tenía un evento y me ganaba 300 barras. Yo tenía 300 barras para sobrevivir en mes. Había cometido varios errores con tarjetas de créditos y demás. Refinanciaba la tarjeta cada vez que me llamaban, 48 cuotas, hágale. Lo hemos llamado adelante, mi hermana. Bancolombia, bienvenido. Adelante, pasa. Y Dios me dice, entrégame tus finanzas. Y empiezo yo a entregarle a Dios mis finanzas. Yo un día me fui para Pereira
en busca incluso de un trabajo, porque supuestamente iba a trabajar en Pereira. Y estando allá me llaman, oye, estamos buscando un ingeniero con tu experiencia. Yo tengo una experiencia muy específica. Estamos buscando un ingeniero con tu experiencia. Telemide. Y yo, ¿cuánto están pagando? No, la entrevista. Sí, dale, yo la hago. A que me den mínimo hoy es duro. Me llaman, tengo la entrevista y me dicen, lo que hay es tanto, ¿te sirve? Ay, no me va a servir, hombre, me sirve con 3 manos. Venga para acá. Y les digo, iglesia, tenía como 6 meses diezmando. Y justo cuando yo terminé esa entrevista, yo me arrodillé al Señor y yo le pedí perdón a Dios. Porque el Señor estaba pidiendo que ensanchara mis arcas y yo me estaba negando a hacerlo. Cuando tú rompes tus temores, Dios lo hace. Y les digo que me estoy predicando ahora mismo porque esa boda está cara. Señor, estoy ensanchando ahora mismo. Pero esa es una área. ¿Y qué si empiezo a servir? Y si me ven saliendo de la casa con el uniforme de servidor. Oye, ¿tú para dónde vas? A servirle a quién, al pastor. Ay, que le quitan los zapatos. Si él supiera que en esta casa los pastores quitan nuestros zapatos y limpian nuestros pies. Tenemos tanto temor a tomar acciones. Tanto temor. Y nos perdemos de los beneficios del reino de Dios, que literalmente es el peso de su gloria, la presencia de Él en tu vida. Y nos quedamos con lo superficial, porque así somos, superficiales. Y allí nos quedamos. Me encanta porque la Biblia dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice, pues Dios no me ha dado un espíritu ¿de qué? ¿Sino de qué? Oye, pero eso. Vamos a estudiar la Biblia, iglesia. Biblia. Oye, pero ya como que no les quedaron ganas de gritar. Biblia. ¿Sabes qué es lo que te está diciendo? La mente de Cristo es esto. No te ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa es la mente de Cristo que Dios promete para sus hijos. Quiero decirte algo. Detrás de lo que tanto has evitado se encuentra el ensanchamiento que Dios quiere para llenar tu vida de su gloria. Detrás de todo eso. Y quiero cerrar con esta frase que Dios inspiró a mi corazón anoche, que digo, yo tengo que anotar esta vaina, esto está potente. La Biblia. Oye, el pastor se quedó en la mirada como, casi no. La Biblia, en Éxodo, dice la Biblia, que la gloria llenó un tabernáculo construido por obediencia. Porque Dios dio los planos. En los evangelios, la gloria se manifestó en una mujer que se convirtió en un tabernáculo por fe. La pregunta hoy en día no es ¿dónde está el tabernáculo? Sino ¿quieres ser tú el tabernáculo? Cada vez que buscamos su gloria nos vemos en un espejo. E innegablemente necesitamos dejar parte de nosotros y adoptar más de Él. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, iglesia? Vamos a orar.